Sin duda, familia, el cáncer de mama ha cobrado muchísimas vidas en los últimos años y es importantísimo hablar de la prevención. Así es que tengo la compañía el día de hoy del doctor Oriol Olivera para que nos hable un poco acerca del tema. ¿Cómo estamos? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Todo muy bien. Qué bueno. Quiero hablar contigo y con tu auditorio sobre un tema que es importantísimo. ¿Cómo podemos diagnosticar nosotros las enfermedades de la glándula mamaria? Y vamos a hablar entonces de las biopsias por punción, que hay dos tipos de biopsias por punción. Hay una biopsia por punción con aguja fina, o sea, biopsia por aspiración con aguja fina o BAF, y está la biopsia por aspiración con aguja gruesa o BAC, o Trucut, que también se conoce. Hay que decir que no solo se utilizan para diagnosticar enfermedades de la glándula mamaria, se puede utilizar este tipo de biopsia para diagnosticar un tumor en cualquier parte de la economía. Claro, algún quiste o algún tumor sólido en cualquier parte, incluyendo hay biopsias hepáticas, biopsias de diferentes partes del organismo. Pero bien, la biopsia no es más que la obtención de un tejido que nosotros sospechemos que hay alguna patología o enfermedad en él y que tengamos que hacer un diagnóstico preciso. Hay que decir que la mayoría de las mujeres se diagnostican los tumores ellas mismas, ya cuando tienen más de 1 centímetro lo palpan, Claro. Y asisten a consulta, y lo primero que hay que hacer nosotros en consulta es establecer un diagnóstico histológico. Nadie, ni una mamografía, ni ningún estudio, ni una tomografía, ni una resonancia, ni ningún estudio de ningún tipo de imagen puede decirnos que una paciente tiene un cáncer de mama. Bien, cualquier paciente con cáncer de mama, el diagnóstico tiene que ser histológico. Y entonces, para eso existe la biopsia por aspiración con aguja fina y con aguja gruesa. Que estas biopsias pueden ser dirigidas o vistas a través de un ultrasonido. En algunos casos que nosotros no palpamos la tumoración, existe un tipo de biopsia que es la estereotáxica, que es a través de una mamografía. La paciente se acuesta en decúbito prono, o sea, boca abajo, y a través de un instrumento, pues nosotros obtenemos específicamente la biopsia dirigida del lugar que en esos casos no palpamos el tumor. Ahora bien, cuando nosotros logramos palpar el tumor o lo vemos por ultrasonido, podemos hacerlo entonces con aguja gruesa y aguja fina. En el caso de la aguja fina, vamos a hablar de ella ahora, se hace una aspiración al vacío de -4 a través de un portajeringa que existe, o sea, un instrumento muy sencillo que existe al respecto. Y nosotros, después de hacer una asepsia, antisepsia de la región, no es necesario aplicar anestesia. Arde y duele más la anestesia que la propia punción. Eso es con aguja fina, ¿verdad? Estamos hablando de aguja fina, después hablaremos de aguja gruesa. En el caso, se dice que incluso la venopunción, o sea, cuando te sacan, extraen sangre, duele mucho más que cuando... Y las pacientes lo describen, por Dios, no duele. Es un procedimiento no doloroso. Y entonces nosotros obtenemos de esta forma células. Un tumor de 1 centímetro va a tener alrededor de 1 millón de células en su interior. Entonces nosotros lo que hacemos es obtener estas células, la extendemos en una laminilla, la fijamos a 30 centímetros. Esto es muy importante decirlo porque a veces los que hacen el proceder, si lo hacen muy próximo a la laminilla, pueden sacar las células que estén sobre ella. Entonces hay que hacerlo a 30 centímetros, 2 pases nada más. Lo fijamos y esto lo mandamos al patólogo. Tú que eres cubana, en Cuba nosotros trabajamos en el Instituto de Oncología y en la consulta externa nosotros teníamos un patólogo. Entonces ahí obteníamos la muestra, íbamos viendo otra paciente en lo que ésta esperaba y entonces teníamos la ventaja que la patóloga nos decía, trabajamos con una patóloga, y nos decía, ahí tengo el diagnóstico ya. Entonces era mucho más rápido ese proceso. Y seguía el proceso por esta vía. O nos decía, fíjate que la muestra es insuficiente, necesito que tomes más. Y entonces ya en un solo día ya volvíamos a tomar la muestra y entonces de esta manera teníamos la respuesta de manera inmediata. Esta es la citología. Por eso el estudio se dice que los patólogos son citopatólogos, porque hacen pruebas de citología, que es el estudio de la célula, y la patología, que es el estudio del tejido. En el caso de la biopsia por aspiración con aguja gruesa, hay que decir que ahí sí aplicamos anestesia. Porque es una aguja que va de 11 a 10, rango muy grueso, y entonces esta sí puede producir un poco de molestia. Entonces sí anestesiamos el área de la piel y por supuesto introducimos esta aguja y aquí obtenemos un cilindro de tejido.
que lo obtenemos de diferentes áreas del tumor. Hacemos por lo menos 3 punciones, obtenemos muestras de 3 lugares diferentes y este cilindro de tejido sí permite hacer diagnósticos mucho más certeros que cuando hacemos una extensión en la minilla. Ok, ¿y cómo saber si necesitamos hacernos con aguja una biopsia a través de una aguja fina o una aguja gruesa? ¿Eso lo determina el doctor? Eso lo determina el médico, Eso son decisiones propiamente profesionales, que él va a saber en qué momento va a ser más útil una con aguja fina, una con aguja gruesa. En el caso de los quistes, por ejemplo, preferimos los quistes obtener el tejido, que ya de esa forma resolvemos el problema. Este líquido lo obtenemos por aguja fina, lo mandamos en su totalidad en una jeringa a estudiar, sobre todo los quistes que están tabicados, que tienen ciertas situaciones de excrescencia en su interior, que pueden ser darnos algún dato de malignidad, pues descartamos la misma a través del estudio de este líquido. Todo lo que sacamos del organismo es importante saberlo y decirlo al aire. Hay que estudiarlo. Nada de lo que saquemos del organismo hay que botarlo. Todo hay que someterlo a estudio y solo el patólogo nos va a dar un diagnóstico de certeza. Entonces, en el caso de los quistes, sí utilizamos aguja fina. En cualquiera de los dos estudio, ya sea por aguja fina o por aguja gruesa, lo único que sí hay que decir al aire es que vamos a tener la certeza del diagnóstico, el pronóstico de la paciente y sobre todo qué conducta vamos a tomar. Esto es lo que nos permite, antes de hacer un tratamiento quirúrgico, qué tipo de conducta vamos a tomar con esta paciente. Esto nos va a permitir, por supuesto, las cirugías conservadoras, poder hacer ganglios centinela. Cuando hay ganglios en la axila también podemos biopsiarlo a través, casi siempre en la axila utilizamos la aguja fina y cualquier relación, cualquier tumor o cualquier metástasis axilar, nosotros podemos diagnosticarla a través de esta vía. Entonces, sabemos que para hacer un diagnóstico de un cáncer o descartar un cáncer de mama, la solución está en la realización de este tipo de estudio y es importante que lo sepa tu auditorio y sobre todo que nadie te diga que tienes un cáncer sin antes no tener un reporte de un patólogo. Esto es muy, muy importante. Nadie te puede decir, yo tengo un cáncer de mama, vengo porque me dicen en el estudio de radiología que tengo un cáncer de mama. Eso no es posible. El diagnóstico hay que confirmarlo a través de una biopsia. Me encanta porque aparte de eso es como una guía mucho más fácil para nosotras las mujeres saber que si estamos sintiendo algo, pues inmediatamente ir al médico y realizarnos como algún estudio. Fíjate que acabas de decir algo importante, solo el 50% de las pacientes acude de manera inmediata para que nosotros... Espera, ¿no? Casi siempre se espera que... 25% espera más de un año para ir a consulta. Todos tenemos cancerofobia, todos tenemos un temor enorme a padecer cáncer, pero el hecho de usted tener un tumor y que no lo diagnostiquemos y tratemos de manera inmediata, debo decir al aire, yo tengo en Cancún pacientes operadas hace 25 años de un cáncer de mama que se van a morir de otra cosa y no de cáncer. Entonces, cuando nosotros logramos hacer diagnóstico precoz del cáncer de mama, podemos dar el tratamiento oportuno y curar a la paciente. El cáncer se cura. Entonces, si se diagnostica precozmente, y para eso están estos dos tipos de biopsia. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Supermanzana 21. Muchas gracias.